Vamos a ir con nuestra invitada, mucha atención, que hasta ahora nos acompaña. Ella es precisamente Mar Candela, que es periodista para el desarrollo humano y fundadora del movimiento Feminismo Artesanal. Mar, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Todo gusto. No, gracias a usted por acompañarnos y bueno, ¿por qué es importante esta conmemoración? Bueno, es importante para traer a la memoria que siempre las mujeres y los niños son arma de guerra en todos los conflictos armados y que siempre son los más vulnerables quienes pierden, especialmente las mujeres, porque la violencia sexual la usan todos los bandos. Realmente es impresionante que tengamos que en pleno siglo XXI hacer una conmemoración de estas, no solo en Colombia, a nivel internacional, porque todavía no hemos entendido que los cuerpos no pueden ser arma de guerra. Claro, y es que usted está mencionando, Mar, algo muy importante y es los niños y las mujeres, porque finalmente hemos sido, por ejemplo, en Colombia un país que ha vivido una violencia por décadas, por años, pero al final vemos que las víctimas tienen o terminan siendo repetitivas. Sí, y el asunto es que con la guerra perdemos la sociedad civil en general. Nunca pierden los protagonistas, nunca pierden quienes realmente están interesados negociando pues intereses políticos y económicos, hay que decirlo, porque la guerra también tiene de por medio intereses económicos. Mar, cuando las mujeres, teniendo en cuenta esta conmemoración, son víctimas, por ejemplo, de violencia sexual o son blanco en medio de un conflicto, de una guerra, ¿cuáles son las peores vulnerabilidades? ¿Qué es lo que más se les afecta? ¿Qué les pasa a ellas cuando pasan este tipo de situaciones? Es impresionante que tengamos que seguir explicándole a la ciudadanía lo que sucede con las mujeres y con los niños en el marco de las violencias y sobre todo en el conflicto armado. Las mujeres y los niños son manipulados psicológicamente, son abusados psicológicamente, despojados de toda su dignidad humana y no solo eso, están siendo usados como objeto sexual y tratados como, pues, despojados de toda su dignidad humana. Recuperarse de una situación así en muchas ocasiones es realmente imposible. Mar, ¿qué puede hacer, digamos, no solamente las autoridades, sino la sociedad en general, la sociedad civil? ¿Cómo podemos, digamos, resarcir un poco esta situación que se ha venido presentando con las mujeres en medio del conflicto? En el marco de la guerra y el conflicto armado, yo no sé qué tanto podría hacer la ciudadanía, la sociedad civil, aparte de reflexionar, de hacer un llamado a la no violencia, de exigirle al Estado que de alguna manera se encuentren respuestas contundentes. O sea, a mí me parece que la sociedad civil, aparte de reflexionar, no es mucho lo que puede hacer, porque es que esto lo detienen son los protagonistas de la guerra. Y es que hay que tener en cuenta que hoy estamos hablando del conflicto armado, de las violencias a nivel de intereses políticos y sociales, pero a nivel micro, a nivel familiar, a nivel interno, en los conflictos sociales donde en los barrios, los grupos armados, perdón, los grupos al margen de la ley, pandillas y cosas similares, también usan a las mujeres y a los niños como objeto de guerra en sus conflictos. Entonces, es un tema muy complejo. Estamos reflexionando, estamos llamando a la paz, estamos llamando a pedir encarecidamente que se respeten los cuerpos de las mujeres y de los niños, que entendamos que cuando pierden las mujeres y los niños pierde toda la sociedad. Sin embargo, los políticos, no todos, pero un buen número de políticos, se quedan en discursos y los grupos armados no avanzan y siguen afectando a las mujeres y a los niños. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿A usted le parece que con todo lo que está pasando en Colombia, que son esas búsquedas de paz, esos diálogos, se está poniendo a la mujer en el centro para poder discutir estos temas tan importantes? Yo estoy convencida que las mujeres no parimos hijos para la guerra.
Estoy convencida que ninguna mujer quiere formar parte de este conflicto, ni sus hijos. O sea, las mujeres que están a favor de cualquier tipo de batalla es porque no son sus hijos los que van a la guerra ni son ellas. Es muy difícil pensarnos a mujeres interesadas en la guerra, y históricamente siempre las mujeres somos usadas como instrumento de guerra y instrumento de venganza. Entonces, en este momento, el tema de mujer es muy importante. Lo que pedimos las mujeres es que ya no haya más violencia, que entiendan que no parimos hijos para la guerra, que entiendan que podemos construir país a partir de dinámicas de paz, pero por otro lado, pareciera que no somos escuchadas. Pareciera que el Estado y, bueno, los protagonistas de la guerra no entendieran que la única manera de resolver esto es, primero, con el cese al fuego, pero real, y segundo, primero, entendiendo que las mujeres y los niños no son objeto de guerra, ni arma de guerra, ni herramienta de poder para doblegar, al contrario, al adversario. Y el cese al fuego es lo único que puede traer algo de dignidad y de resarcimiento. Mar, y por último, porque es supremamente importante esta conmemoración y esta lucha que se está dando, pero también es que la violencia contra la mujer empieza, y usted lo estaba mencionando en una de las respuestas, desde casa, desde los barrios, desde nosotros mismos. También hacer un llamado entonces para que haya un respeto generalizado por la mujer, no solo en medio del conflicto, sino en general en la sociedad. Es que tenemos que entender que somos personas y que las mujeres y los niños somos ciudadanos sujetos de derechos. Y tenemos que entender que la violencia no resuelve nada. Mientras que este país o cualquier país no comprenda que la violencia no resuelve nada, va a ser muy difícil. Mientras que las mujeres salimos a las calles agobiadas porque nos pueden violentar, asesinar, no solamente robar. Los hombres no se lo piensan siquiera. Están angustiados por los robos, pero muy pocas veces vemos a un hombre angustiado que alguien vaya a abusarlo sexualmente, un acto sexual en la calle. Ni lo dialogan, porque las mujeres sí somos presa del sistema. Es decir, la única manera es empezar pedagogía ciudadana, hablar desde los colegios, hablar desde la familia, denunciar, enunciar, pero también empezar a aplicar la ley. Aplicar la ley. A veces la justicia es muy laxa con los abusadores. Mar, acá estarán los micrófonos de Caracol Ahora, de Noticias Caracol abiertos para este tipo de conmemoraciones, de luchas y sobre todo para alzar la voz en favor de las mujeres. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.